Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 4 y hoy vamos a estarle exponiendo los principios fundamentales de la geología. Mi equipo está conformado por Alonso Arteaga Raúl Misael, su servidora García Hernández Sara Rebeca, Martínez Ventura Anet, Reyes Tello Pamela Itzel y Zamorano García José Antonio. Comencemos. Introducción. En la ingeniería civil es importante conocer y analizar el suelo sobre el cual edificaremos un proyecto. Para ello es necesario conocer, analizar y entender la geología. A lo largo de esta presentación se darán a entender y explicarán algunos conceptos, ideas, campos de estudio, para qué nos sirve y cómo podemos aplicar la geología en el campo de la ingeniería civil. Principios fundamentales 1.1 Concepto de geología. La palabra geología proviene del griego geo, tierra, y logos, ciencia. Por consiguiente, la geología es la ciencia que tiene por objeto de estudio el análisis y la historia de cambios y procesos que han ocurrido en nuestro planeta. También estudia los materiales, estructuras y composiciones que se han ido formando y que yacen en ella. La geología también permite entender la corteza, sus estructuras minerales y las capas tanto internas como externas de nuestro planeta. La geología es una ciencia amplia y vasta que ha permitido el desarrollo de subciencias o ramas que éstas al igual han incrementado el saber y el conocimiento de nuestro planeta Tierra. A continuación veremos más adelante estas subciencias. Voy a hablar acerca del campo de estudio de la geología. El campo de estudio de la geología principalmente se divide en dos partes, en la geología interna y la geología externa. La geología interna estudia los procesos que se desarrollan bajo la corteza terrestre y las causas que lo producen. La geología externa se ocupa de los materiales que forman la corteza terrestre y de los procesos de la capa atmosférica y de la biosfera que influyen sobre ella. Dentro de la geología externa se divide en dos amplias áreas. Una es la geología física y la otra es la geología histórica. La geología física estudia los materiales que componen la Tierra y busca comprender los diferentes procesos que actúan debajo y encima de la superficie terrestre. En la geología histórica se centra en la comprensión del origen de la Tierra y su evolución a lo largo del tiempo, desde lo más elemental que había desde hace 2.000 millones de años hasta la flora y fauna actual, incluyendo al ser humano. También estudia el avance y el retroceso de los mares, la erosión de las rocas y el depósito de los sedimentos, y la formación de las cadenas montañosas. Bueno, yo voy a hablar de las ciencias geológicas, el cual es el tema 1.3. Empezamos con la geología económica, como vemos ahí en la imagen, y como dice su nombre, bueno, es una rama auxiliar que ayuda al ser humano a que su economía crezca a través de la geología. ¿Cómo? Lo podemos ver con los minerales o lo podemos ver con el petróleo. Dentro de la geología, dentro de las ciencias geológicas tenemos la mineralogía y la petrología, la cual hablaremos más al rato, pero es como un ejemplo de cómo aumenta, cómo estas ciencias ayudan a que la economía crezca a través de la geología, ¿sabe? Tenemos la fotointerpretación. Esta igual es una rama auxiliar, pero esta se basa en el análisis de una fotografía satelital, la cual después es interpretada vamos a decirlo, a nivel del suelo. Un ejemplo de ello lo podemos ver en Google Maps, donde podemos ver los relieves, ¿no? Y podemos ver a lo mejor zonas montañosas, o a lo mejor también podemos verlo, o sea, ver las calles, a lo mejor con sus montañas, ¿no? Con sus cerros, etcétera, con sus distintos desniveles. Pasamos con la
estratigrafía. Esto estudia agregados naturales de partículas minerales que se unen firmemente por fuerzas cohesivas permanentes. Esta se complementa con la litología, la cual estudia los suelos como rocas y los agregados provenientes de ellas mismas, ¿no? Las cuales provienen de la naturaleza y son partículas minerales que pueden ser disgregadas por el movimiento o la agitación del agua. Pasamos con la geología estructural. La geología estructural, o también conocida como discontinuidades, en esta estudia se necesita conocer las estructuras geológicas del suelo y las discontinuidades, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería civil necesitamos checar eso, porque a lo mejor en una zona se encuentra como muy rígida y en otra zona se encuentra como muy suave, entonces vamos a tener como tenemos que checar como la compresión de la obra, y la geología estructural se encarga de eso, de checar la compresión del suelo. Pasamos con la hidrología. Esta es el estudio integral subterráneo, el cual se encarga de la distribución y la evolución, vamos a llamarlo así, comprende la hidráulica, refiriéndose a las perforaciones para obtener el agua y el control de sus comportamientos. Aquí podemos checar dónde hay pozos o donde hay a lo mejor algún río subterráneo, no sé, ¿saben? Pasamos con la geomorfología. Ajá. Sí. Ok. La geomorfología es igual como la geología, es estructural, pero esta requiere de un estudio previo del relieve. El relieve lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esta depende de la región donde se encuentre y cómo se proyecta, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a la geodinámica, la cual esta estudia los agentes modificadores del relieve que son originarios en la superficie terrestre y bajo de ella. Podemos llamarlo como la cristalización, etcétera, 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 ¿no? Un ejemplo de ellos son los volcanes, o estudia como los sismos, los suelos expansivos y las rocas explosivas, como un ejemplo, expansivas, perdón, como un ejemplo. También pasamos a la paleontología. Esta estudia las plantas y los animales, los cuales se encontraron en otras épocas geológicas, también llamados y conocidos como los fósiles. De hecho, creo que esta es una de las ciencias geológicas más conocidas y pienso que más interesantes. Yo de chiquita quería estudiar la paleontología, pero pues miren, estudiando ingeniería civil. Pasamos a la mineralogía. Esta estudia de las especies no orgánicas llamadas minerales, como dice su nombre, y es lo que les mencionaba en un principio con la geología económica, la cual aumentaba por a lo mejor ciertas cositas, y aquí vamos a hablar como de la mineralogía, que esta estudia los minerales y la forma, sus formas rocosas, sus formas aisladas, dónde se ubican sus masas terrestres como otros cuerpos, ¿no? Pasamos a la geoquímica, la cual esta se complementa sobre la base de la geología y de la química. Esta realiza el estudio de los compuestos y cómo funcionan, ¿no? Y cómo funcionan también en nuestro planeta. Al igual que los elementos químicos entre los diferentes elementos que conforman la Tierra. O sea, cómo actúan entre ellos y a lo mejor qué puede producir la erosión de esto con esto y qué puede provocar, ¿no? A lo mejor como el agua puede producir tanto como roca, tanto como obsidiana. Pasamos a la geofísica. La geofísica es la aplicación de los principios y prácticas de la física para la resolución de los problemas de modo indirecto de sus magnitudes, sus magnitudes físicas en su espacio y tiempo. Por último, y no menos importante, pasamos a la petrología, que esta se ocupa del estudio de las rocas y obviamente de las rocas desde el punto de vista genético, ¿no? Y de sus relaciones con otras rocas.
Hace rato les decía que en la geología económica estudian la petrología, pero no, sino estudian, bueno, por ejemplo, el petróleo, ¿no? La extracción de petróleo, que es como crece su economía. Es como suena, por eso. Pasamos al tema 1.4, el cual son áreas de aplicación, en el cual vemos que las áreas de aplicación en la geología son y estudian los fenómenos de la Tierra que tienen lugar en la Tierra, ¿no? Desde sus inicios hasta la actualidad, ¿no? También conoce, interpreta y aplica. Todo esto lo va haciendo a través, a lo mejor, de estudios, de investigación de campo, a lo mejor hasta de viajes, los cuales le pueden llevar, bueno, viajes de expedición, vamos a llamarlos así, porque así son, los cuales pueden llevarle días, meses, hasta años para descubrir a lo mejor qué diferencia hay de este mineral con este mineral, o qué está descubriendo, qué mineral nuevo estamos descubriendo, qué tipo de roca estamos descubriendo, etc. También estudia diferentes, bueno, se desenvuelve, ¿no?, en diferentes sectores de la industria, las cuales hablábamos hace rato, que eran las ciencias geológicas, que teníamos la mineralogía, la petrología, la estratigrafía, la litología, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la verdad, siento que la geología es muy amplia y tiene muchas cosas como importantes, ¿no?, que aportar. Yo no sabía tanto de la geología hasta ahorita, y aparte de que es muy esencial para mi carrera, pues es esencial para la vida diaria, ¿no? Bueno, a lo mejor no voy a salir y voy a ver una roca que esté en mi calle y ¡ay, es esta! No, pero pues sí es importante en un futuro, ¿no? Como a lo mejor voy a construir ese edificio aquí, a ver a lo mejor qué tipo de suelo, ¿no? Qué tipo de la litografía, bueno, qué tipo de roca, etcétera, 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 ¿no? La petrología, ¿no? Utiliza diferentes materiales, ¿no? Tenemos nuestro mapa, nuestros GPS, etcétera, etcétera, etcétera. Y también interactúan con otras disciplinas, como les decía anteriormente, que a lo mejor el tipo de suelo, ok, o a lo mejor con qué altura o qué planicie me voy a encontrar, ¿no? Con una llanura o con una altiplanicie, etcétera, etcétera, etcétera. O con una meseta, no sabemos. Entonces aquí se puede acompañar e ir de la mano muy con la topografía, ¿no? Entonces se permite interactuar con otras disciplinas y no se cierra a solo esto, sino puede ir, son como diferentes puntos de vista dentro de una disciplina, ¿no? O se pueden complementar con con otras disciplinas, como les decía, la topografía. A mí me tocó hablar sobre el tema 1.5, que es la importancia de la geología en la ingeniería civil. Ok. Yo una de las principales razones por las que considero que es indispensable la geología en nuestra carrera, o pues en la ingeniería civil, es porque vayas a donde vayas, al país que quieras ir, Alemania, Canadá, te quedes aquí, en el estado que sea, yo qué sé, en el que quieras, o incluso vayas a hacer lo que vayas a hacer, un puente, un edificio, una presa o cualquier otra estructura, te vas a encontrar con la geología, sí o sí con la geología. ¿Y por qué? Porque pues dónde vas a poner tu edificio, dónde vas a poner tu presa, dónde vas a poner tu puente, pues sobre la tierra, ¿no? Sobre el suelo maravilloso. Entonces, pues vayas a donde vayas, te vas a encontrar con la geología, que es una ciencia muy amplia, ¿no? Bueno, cuando pasemos a la siguiente diapositiva, que es la diapositiva 2 de mi tema, voy a leer así tal cual lo que escribí aquí, que dice: la geología es una ciencia tan amplia y diversa como el mismo planeta, y sobre él
el ser humano logra hacer sus edificaciones y estructuras. Entonces, como ya mencioné, la geología es una ciencia muy amplia y muy diversa. Y yo creo que una de las razones principales por las que es imprescindible estudiar y conocer ampliamente esta ciencia es porque se pueden salvar vidas. Yo no sé qué tan chistoso suene lo que acabo de decir, pero sí se pueden salvar vidas. Y es que, por ejemplo, tú no puedes hacer en un lugar donde que constantemente hay epicentros de sismos o es víctima de epicentros, un edificio de 30 pisos y que aparte el terreno no soporta pues esa carga, ¿no? O ese peso, porque pues obviamente toda la gente que esté ahí en algún lugar pues va a sufrir, la va a pasar mal, ¿no? Yo creo que cuando hablemos de estructuras también siempre tenemos que hablar de desastres naturales, porque pues como ya dijimos, la ciencia es una ciencia muy amplia y muy diversa, como el mismo planeta, y el planeta que es tan maravilloso también tiene su caos, ¿no? Y por ello digo sismos, maremotos, etcétera, etcétera, toda esta cantidad de desastres que se ocasionan en ciertas zonas también. Por ejemplo, pues tampoco no podemos construir un edificio muy alto en una zona donde pues no es, pues en una zona donde la carga por metro cuadrado pues no es la adecuada para un edificio de 30 metros, ¿no? Pero bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y quiero hablar de la importancia de obtener los conocimientos sistematizados de materiales de construcción, porque muchas veces las fallas de cimentación es debido a es ocasionadas por fallas de índole geológico. Cuando hablamos de puentes, edificios, presas y casi cualquier otra estructura de construcción, están, como ya mencioné, están establecidas sobre la tierra, sobre este material natural llamado la tierra. Y, por ejemplo, otra cosa importante que nos aporta tener conocimiento sobre cada área en la que vamos a trabajar, cada estado, cada región, etcétera, etcétera, es que, por ejemplo, como en una clase, el profesor mencionó que que por ejemplo había lugares en donde excavaba 5 metros y ya había agua. Entonces, bueno, decías, ¿y ahora? ¿No? Entonces hay que tener conocimiento qué se hace en esos casos, qué materiales se pueden utilizar, etcétera. Por ejemplo, también es importante localizar los yacimientos de los diferentes minerales y rocas. ¿Por qué? Porque todo este material, todos estos minerales, todas estas rocas son... Estoy volteando para acá y la cámara está acá. Todos estos materiales, todos estos minerales y rocas son o sirven como materia prima en la industria de la construcción, ya sea que después sean procesados o industrializados y se vendan, no sé, como otro material más fino, algo en polvo, etcétera, como el yeso y la arcilla, o que se utilice así extraído en bruto, ¿no? Y bueno, como ejemplos podemos encontrar arcillas arenosas que ayudan al mejoramiento de suelos en carreteras y edificaciones. Podemos hablar también por aquí tengo unas imágenes, de la piedra caliza, de la arcilla que ya mencioné, del yeso que también ya mencioné, etcétera, ¿no? Todos estos es importante que donde sea que vayamos a hacer una construcción, localicemos estos yacimientos para saber cuándo utilizarlos o si se pueden sustituir por algún otro material, porque por ejemplo también el profesor en alguna ocasión mencionó
que hay ciertos lugares en donde no encuentras ciertos materiales o son mucho más caros, etcétera. Entonces hay que mirar alrededor y ver qué se puede sustituir, qué sirve de la misma manera, sin que afecte realmente la estructura de esta edificación, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, que es... La 4, que dice que, bueno, como ya mencioné también, las rocas pueden pasar por un proceso de industrialización y posteriormente nos pueden proporcionar pisos, lambrines y diferentes otros materiales que también son o terminan siendo utilizados en obras viales o edificaciones, pero ya son materiales procesados o industrializados que ya no se ven como se sacan en bruto, pues, ¿no? En la diapositiva 5 también podemos hablar de conocimientos o áreas que resultan mucho más rentables y que van enfocadas en el estudio geológico también. Y podemos hablar de la ciencia del petróleo, la mineralogía, que son áreas que pues de alguna manera terminan siendo mucho más rentables o mucho mejor pagadas. Pero bueno, ¿no? Para finalizar, en mi diapositiva número 6, yo quiero decir que la geología ha aportado y aporta gran información con respecto a nuestro planeta, lo que fue, lo que es, y muy probablemente también puede predecir lo que puede llegar a ser. A mí me tocó exponer sobre el tema del relieve continental. Para saber más sobre esto necesitamos principalmente saber lo que es el relieve continental. El relieve continental es un conjunto de relieves que forman a nuestro planeta, el cual abarca el 30% de la extensión total de la Tierra. Este se ve afectado por diferentes factores. En lo que podemos encontrar es la lluvia, el viento y el tiempo. El origen de un relieve continental se genera gracias a las fuerzas endógenas o agentes internos. Esto nos quiere decir que a través de las fuerzas que se generan desde el interior de la Tierra, en la cual hay una fuerte actividad volcánica, este proceso es el que hace que el magma pueda salir a la superficie y dar forma a los relieves. Otro factor importante para dar origen a un relieve es el movimiento orogénico. Este está causado por el movimiento de las placas tectónicas. A continuación explicaré una de las características que tiene el relieve continental. Una de ellas es que existen grandes áreas planas en el relieve terrestre. Esto es probable gracias a la erosión del lugar. Otra es que está presente en las regiones en donde existen elevaciones de rocas que son las que conforman las montañas. La otra es que los lugares que son más planos y estables se encuentren ubicados en los continentes. Otra característica es que, como ya había comentado al principio, el relieve continental se presenta en el 30% de la Tierra. El relieve continental incluye montañas, mesetas, valles, depresiones, volcanes y llanuras. Otra característica es que el relieve continental se encuentra en todos los continentes del planeta. Siguiente a esto, mencionaré sus principales formas. En las que podemos encontrar como sus principales son las montañas, las cuales estas son elevaciones de tierra que se dividen en cordilleras, sierras y sistemas montañosos.
Otra forma en la que lo podemos encontrar son los cerros. También estos pueden ser llamados colinas y estos no superan los 100 metros de altura. Las llanuras, estas son extensiones de tierra plana con algunas ondulaciones. Otra más son las mesetas. Estos pueden ser llamadas igual altiplanos y son bastante extensos. Y encontramos también los valles. Estos se encuentran localizados entre montañas y los ríos y pueden ser valles en forma de U, V, longitudinales, transversales, suspendidos y valles muertos. Y por último encontramos las depresiones. Estas son tierras que se encuentran por debajo del nivel del mar. Como conclusión podemos decir que la geología es una ciencia que aporta gran cantidad de información con respecto a nuestro planeta. En la ingeniería civil será de vital importancia conocer el planeta Tierra, conocer nuestros suelos en los que construiremos y cómo es que reaccionan, al igual de lo que están conformados. Igual se llega a la conclusión de que la geología en ingeniería civil es necesaria para la construcción, ya que esta rama nos proporciona conocimientos necesarios para llevar a cabo obras civiles en lo que es la corteza terrestre.